Hola chicos, bienvenidos a esta clase de matemáticas y física sin traumas. Hoy voy a explicarles movimiento rectilíneo uniforme, toda la parte conceptual de este importante tema, análisis de gráficos y otros conceptos importantes relacionados con él. Primero iniciaremos repasando los conceptos de trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez, velocidad media y aceleración. Iniciemos con trayectoria y distancia recorrida. Acá en el esquema vemos una persona que está en su casa y decide ir al colegio, pero puede encontrar diferentes caminos para hacerlo. Esos diferentes caminos, conjunto de puntos que tiene que seguir, es a lo que le llamamos trayectoria. Acá en el esquema vemos tres formas de llegar, pueden encontrarse muchas más. La trayectoria 1, la trayectoria 2 y miren acá la trayectoria 3. Entonces podemos definirla como esos puntos del espacio o el camino seguido para llegar a un lugar determinado. Pero, ¿qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida le llamamos también espacio y es la medida o el valor numérico de esa trayectoria. Si la persona, por ejemplo, decide coger la trayectoria 1 y lleva una cinta métrica u otro instrumento de medición y comienza a medir ese camino por donde va, eso es a lo que le llamamos distancia recorrida. Y la representamos por D, por X u otra letra. Continuamos con desplazamiento. Bueno, aquí está el niño que ahora va para el colegio y va a seguir la trayectoria 1. Miremos que esta es la trayectoria 1 que él va a seguir. Pero, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento está relacionado con la posición final, que se simboliza con X sub F, y con la posición inicial, que es X sub Y, el punto de partida. El desplazamiento viene siendo esa diferencia entre la posición final y la posición inicial. Por lo tanto, no siempre el desplazamiento y la medida de la trayectoria son las mismas. Ese desplazamiento, aquí tenemos su fórmula, es una magnitud vectorial. Por eso tiene esta flechita acá arriba y significa posición final menos la posición inicial. Y se simboliza o sus unidades son las de longitud, pueden ser centímetros, metros, decímetros, pie, cualquier unidad de longitud. ¿Pero qué relación existe entre el desplazamiento y la distancia recorrida? La distancia recorrida mide longitud, el desplazamiento también mide longitud. La distancia recorrida es una magnitud escalar, es decir, un valor numérico con su unidad. Sin embargo, el desplazamiento es una magnitud vectorial, es decir, que aquí es importante el sentido y la dirección, además de la parte numérica con su unidad. Y la distancia recorrida es una longitud equivalente a la medida de la trayectoria. Pero el desplazamiento es una longitud igual a la diferencia entre esos dos puntos, como les había dicho anteriormente, la posición final menos la posición inicial, que en ocasiones puede coincidir con la medida de la trayectoria. Ahora acá tenemos el concepto de rapidez. La rapidez es el cociente entre la distancia y el tiempo transcurrido. Como les había dicho, es una magnitud escalar y sus unidades son las unidades de longitud sobre las de tiempo. Podemos determinarla de esta manera. Se simboliza con la V igual distancia recorrida dividida entre el tiempo. Ahora miremos velocidad. Son conceptos similares, pero no son iguales en su totalidad. La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo recorrido. He aquí la diferencia. Velocidad es desplazamiento entre el tiempo, mientras que la rapidez es distancia recorrida. La velocidad media es una magnitud vectorial y sus unidades son las mismas que la rapidez media. Puede ser metros sobre segundo, centímetros sobre minuto, kilómetros por hora, kilómetros sobre minutos, es decir, las unidades de longitud sobre las unidades de tiempo. Acá tenemos la fórmula de velocidad media
delta B es igual a delta X sobre delta T, siendo delta X ese desplazamiento y T el tiempo. Siempre que nosotros observemos este delta o ese triangulito así como lo vemos, eso siempre significa final menos inicial. Entonces, como está delta X, sería posición final menos posición inicial. Acá en el denominador tenemos delta T, T final menos T inicial. Ahora vamos a analizar este ejemplo práctico donde se tomarán en cuenta todos los conceptos explicados anteriormente. Miren, dice: el gráfico muestra el movimiento de un objeto durante 10 segundos. Y vamos a determinar la distancia recorrida, el desplazamiento, la rapidez media y la velocidad media. Antes vamos a analizar este gráfico. Este es un gráfico de posición. Miren que el eje Y tiene esta X, pero que esta X significa posición, no que sea el eje X, sino que esta es la posición dada en metros. Y el eje X es el tiempo, y ese tiempo está dado en segundos. Entonces, cuando el tiempo es 0, el objeto se encuentra en la posición 20. Podemos decir a su derecha, si lo tomamos de ese modo, a la derecha de ese punto inicial, 20 metros. Luego, entre 0 y 2 segundos, miren, ya se ha desplazado a los 2 segundos a la posición 50. Es decir, que ha pasado de la posición 20 a la 50. Luego, estando en la posición 50, entre los 2 y 4 segundos, se ha regresado. ¿De dónde? De la posición 50 a la 10. Aquí la vemos. Y de 4 a 6, se sigue regresando y pasa de la posición 10 a la posición menos 20. Ese negativo siempre tenemos que tenerlo claro y significa izquierda, derecha, dependiendo del punto que tomamos como punto inicial. Miren aquí que se encuentra en este momento en menos 20, en la posición a la izquierda de la inicial o del punto 0. El punto 0. Luego, entre 6 y 8 segundos, se mantuvo en menos 20 metros. Y finalmente, entre los 8 y los 10 segundos, vemos que pasó de menos 20 y nuevamente está a la derecha en la posición 40. Entonces debemos analizar muy bien que el eje X está dado, que es el tiempo en segundos, y el eje Y es la posición, que es una unidad de longitud en metros. Analizando eso, vamos ahora a comenzar a resolverlo. Primero, la distancia total recorrida. Bueno, miremos acá en el gráfico. De 20 a 50, a la posición 50 quiere decir que se ha desplazado 30 metros. De 2 a 4 segundos quiere decir que se ha desplazado de 50 a 10, 50 menos 10, que es 40 metros. Luego, de la posición 10 a la posición menos 20, quiere decir que se ha desplazado 30 metros. De 6 a 8 segundos, miren que ha permanecido totalmente quieto porque se queda en la posición menos 20. Miren, a los 6 segundos está en menos 20 y a los 8 segundos continúa en menos 20. Es decir, que no ha habido movimiento ahí, por lo que su desplazamiento ahí es 0. Y finalmente, de 8 a 10 se ha desplazado 60 metros, que es de la posición menos 20 hasta 40. Estos desplazamientos son los valores absolutos, por eso acá los tenemos como positivos, estos que están de bajada. ¿Cuál es la distancia total recorrida? La suma de todos esos pequeños desplazamientos. 30 más 40 más los 30, 0 y 60. Por lo tanto, la distancia total recorrida son 160 metros. Esa es la distancia total recorrida por el objeto de 0 a 10 segundos. Ahora miremos la parte B, que es el desplazamiento. El desplazamiento sabemos que es posición final menos la posición inicial. ¿Cuál sería la posición final y cuál sería la inicial? Bueno,
El objeto partió de la posición 20 y terminó en la posición, miren que acá está el punto, 40. Por lo tanto, el desplazamiento es la final, que fue 40 menos 20 igual a 20 metros. Su desplazamiento fueron 20 metros. Aquí lo tenemos. Ahora la rapidez media. Sabemos que la rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo. ¿Cuál fue la distancia recorrida? Acá la tenemos, 160 metros. Entre el tiempo, como todo el movimiento tardó 10 segundos, por eso el denominador, que es el tiempo, son 10 segundos. Y eso es igual a 16 metros sobre segundo. Es decir, por cada segundo recorrió 16 metros. Ahora voy a determinar la velocidad media. La velocidad media está dada como el desplazamiento dividido entre el tiempo. Sabemos que cuando tiene este delta viene siendo final menos el inicial. La velocidad media tiene esta recta indicando que la magnitud es vectorial. Acá vemos que el desplazamiento es 20 metros. Miren que ya lo habíamos hallado en la parte B. Y el tiempo es 10 segundos debido a que el movimiento pues se realiza en esos 10 segundos. Por lo que podemos decir que es 2 metros sobre segundo esa velocidad. Cada segundo se ha desplazado 2 metros. Ahora sí vamos a pasar al concepto del movimiento rectilíneo uniforme. Acá notamos un vehículo y tenemos esta tabla que está relacionada con el movimiento de él. Tenemos el tiempo cada 5 segundos y tenemos la posición tomada cada 100 metros. Miramos aquí que en el tiempo 0 está ubicado en la posición 0 a los 5 segundos, en la posición 100 a los 10 segundos, en la posición 200 y así a los 25 segundos está en la posición 500. Nosotros vemos acá que cada 5 segundos va aumentando o haciendo un cambio de posición de 100 en 100. Por lo que su gráfico de posición contra tiempo queda de esta manera. 0,0 a los 5 segundos está en 100, a los 10 segundos está en 200 metros, 15 segundos 300 metros, 20 segundos 400 metros y así hasta los 25 segundos 500 metros. Como este cambio en la posición siempre es constante, es decir, cada 100 metros nosotros podemos ver que el movimiento es rectilíneo uniforme. Ahora, algo muy importante es que esta gráfica de movimiento rectilíneo uniforme siempre es una línea recta. Otro ejemplo del gráfico de posición contra tiempo. Acá tenemos también una partícula o un móvil que realizó un determinado movimiento, el eje Y. Acá tenemos la posición. Miren que esta X lo que significa es posición, o que este sea el eje X porque este es el eje Y. Entonces la posición, y en el eje X tenemos el tiempo. En el tiempo 0 está en la posición 40. Luego a los 10 segundos ya se encuentra en la posición 20. A los 20 segundos está en la posición 0. Vemos que a los 30 segundos ya se encuentra a la izquierda, sería en la posición menos 20 y así. Notamos que también ese cambio en la posición va a ser de cada 20 metros. Miren que está bajando de 40, pasó a 20, son 20. De 20 pasó a 0, son 20. De 0 pasó a menos 20, son 20. Entonces siempre va a haber un cambio de posición constante. Decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme. Miremos que también su gráfica es una línea recta. Es importante tener en cuenta que la velocidad también va a ser constante. La velocidad va a ser constante. Por lo menos aquí se desplazó de 40, pasó a 20. Quiere decir que es menos 20 dividido entre 10, que sería menos 2 metros por segundo. Acá pasó de 20 a 0. Quiere decir que es 0 menos 20, que es menos 20 entre los 10 segundos. Sería menos 2 metros sobre segundos y así sucesivamente.
vemos que la velocidad es constante y su valor en este caso es menos 2 metros sobre segundos. Concluimos que el desplazamiento es igual en cada intervalo de tiempo. Ya sabemos que en este caso ese desplazamiento fueron de 20 en 20 metros. Como les decía, la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es constante. Miren que ha pasado el tiempo 0, 5, 10 hasta los 30 segundos y siempre la velocidad fue de 30. Este es un caso aparte en el que se explica que la velocidad es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Tengámoslo claro, la velocidad es constante y coincide su valor numérico con el valor de la rapidez. Vamos a relacionar ahora el movimiento rectilíneo uniforme con la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Miremos esto. Si tenemos que un objeto siempre mantiene la misma velocidad durante cierto tiempo, decimos que ahí no hay aceleración porque no hay cambios en la velocidad. Pero cuando se aumenta la velocidad o se disminuye, si hay cambio, entonces hay aceleración. Cuando pasa de un valor mayor la velocidad a uno menor, decimos se está desacelerando o la aceleración es negativa. La aceleración tiene como fórmula velocidad media dividida entre el tiempo. Ya sabemos cómo es delta, es final menos la inicial, tiempo final menos tiempo inicial. En el movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad es constante, miren que la aceleración siempre va a ser 0. Siempre la gráfica va a ser de esta forma para este tipo de movimiento. Miren que en el eje Y tenemos la aceleración y en el eje X tenemos el tiempo. Por lo tanto, la aceleración es nula o 0 al ser la velocidad constante. No olvidemos eso. Bueno chicos, espero hayan comprendido este tema de física tan importante. Ya sabes, suscríbete a Matemáticas y Física sin Trauma y activa la campanita para que sigas aprovechando estos contenidos. Hasta la próxima.